Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Si quieren pónganse en pie, lo leemos, luego oramos y vamos a intentar aprendernos este versículo. Primera de Juan 1, 7. Dice así, ¿lo tiene? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Vamos a empezar una sección donde vamos a hablar acerca de el remedio para el pecado. El remedio para el pecado. Vamos a estudiar acerca de algo supremamente importante que si no se comprende bien acerca del remedio para el pecado, enfocándonos en dos clases de grupos: el remedio del pecado para el no salvo y el remedio del pecado para el salvo. Cuando no se entiende esta diferencia, nacen falsas doctrinas. Los arminianos, una corriente doctrinal incorrecta, donde nace la falsa doctrina de que la salvación se pierde, ha sido producida desde este mal entendimiento de este concepto. Por eso tenemos que estudiar la Biblia y examinar bien acerca de la diferencia de la solución o el remedio que Dios da para el pecado del no salvo, y muy diferente al pecado del salvo. Y eso conecta con lo que hemos estado estudiando acerca de la disciplina al cristiano y la retribución por el pecado al no cristiano. ¿Recuerda? Eso va muy ligado para que usted pueda entender no solamente la doctrina, sino también su propia vida, su experiencia personal con el pecado. Vamos entonces a estudiar el remedio para el pecado. Señor, gracias por tu palabra. Quiero pedir tu intervención. Señor, organiza mis pensamientos, las ideas que tú has puesto en mi mente. Quiero suplicarte que por favor obre de una manera especial en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, y que, Señor, por favor, tú ministres el corazón de mis hermanos. Algunos han adquirido una religiosidad tan terrible que ya no anhelan tu palabra, ya no quieren escuchar tu palabra. Te ruego que hoy puedas quitar eso de la vida de mis hermanos y que restaures su amor por la Biblia, su amor por tu presencia, su amor, Señor, por ti. Que podamos hoy ser restaurados, avivados a través del estudio de tu palabra. Edifica tu iglesia, avívale, te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Primera de Juan 1:7. A la voz de tres, a la una, a las dos y a las tres. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nuevamente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Nuevamente vamos a decir la cita, luego el texto y finalmente la cita nuevamente. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Nuevamente, Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. ¿Alguien lo puede decir esta mañana? Mi madre.
la sangre de Jesucristo, su Hijo. Amén. Muy bien. ¿Alguien más? Hermana Sol. Amén. Comunión unos con otros. Hermana Gladys. Amén. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Hermana Yolanda. Amén. Versión Yoli. Amén. Muy bien. Muy bien, hermana. ¿Alguien más? Pero muy bien, hermano. Vamos a decirlo todos. Bien fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. Primera de Juan 1:7. Vamos en luz, como Él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Era de Juan 1:7. Amén. Muy bien. Este pasaje, hermanos, tiene que interpretarse muy bien, hermanos, porque este pasaje no se puede aplicar a los no cristianos, a los no regenerados. El apóstol Juan usa varias veces verbos en tercera persona. Él dice, por ejemplo, en el versículo 7 que estamos memorizando, pero si andamos, es decir, que él se está incluyendo. Juan, el apóstol, como todos los demás, fueron pecadores y necesitaron ser salvos, necesitaron crecer espiritualmente y necesitaron usar este remedio para su pecado, que es la sangre de Cristo. Ahora, para poder entender este tema, tenemos que empezar estudiando acerca de las sanciones por el pecado. Y tenemos que recordar lo que estudiamos en las 2 clases anteriores. ¿Cuál es la sanción del pecado para el no salvo? El infierno, ¿no? Leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 20:15. En Apocalipsis 20:15 dice la Biblia: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, la sanción por el pecado para el no creyente, para el que no es salvo, para que el no ha nacido de nuevo, es el infierno. Eso está bien claro. Apocalipsis capítulo 22, versículo 27. Bueno, leámoslo del capítulo 21, versículo 8. Dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, estamos en Apocalipsis 21:8. Los fornicarios y hechiceros, es una lista no exhaustiva, pero de pecados. Hay por lo menos 7 de los 10 mandamientos de Éxodo 20. Dice: los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leemos en el Salmo número 9, versículo 17. Salmo número 9, versículo 17. Dice aquí la Biblia: los malos serán trasladados al Seol. Salmo número 9, versículo 17. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Es la palabra Seol en la versión de los 70, la Septuaginta, es la palabra que se usa para el castigo de los pecadores.
el Seol. Entonces, las sanciones para la persona no salva es el infierno. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1. Tenemos que dejar bien claro esto. No existe en la Biblia la idea de un purgatorio. Amén, hermanos, no existe en la Biblia. Esos son inventos de la religión. La Biblia no habla del purgatorio. La Biblia no habla del limbo. La Biblia habla del infierno. Eso tiene que quedar muy claro. Elimine de su mente cualquier concepto que no está en la Biblia. Segunda Tesalonicenses 1:8. Estamos hablando de la sanción por el pecado para el no creyente. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces es el infierno. Un versículo más, Mateo 25:41. Mateo 25:41. Voy a dar lugar, Mateo 25:41, dice la Biblia, ¿lo tiene? Leámoslos. Estamos hablando acerca de la sanción por el pecado para el no creyente. ¿Sí está claro ahí? Entonces es la retribución por el pecado del no creyente, es una condenación eterna en un lugar llamado el infierno inicialmente y luego el lago que arde con fuego y azufre. Allí donde van a estar eternamente y para siempre. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quedó claro eso? Entonces, la solución o el remedio para el pecado de un no creyente es la salvación. Hay por lo menos 33 conceptos o 33 cosas, no las voy a decir ahorita, no se asuste, de lo que la persona que se arrepiente y cree en Cristo recibe en el mismo momento que cree en Cristo. En ese mismo momento recibe por lo menos 33 cosas. En ese mismo momento. Entre esas, bueno, lo que es la salvación incluye la regeneración, incluye el perdón de sus pecados pasados, presentes, futuros, implica la justificación, implica la redención, implica una regeneración, implica un cambio de mente, implica, hermanos, en ese mismo momento suceden muchas cosas que suceden una vez y para siempre. Entonces, la solución para el no regenerado es, ¿cómo le llamamos en un término general? La salvación. Una persona que se arrepiente y cree en Cristo no va a recibir el infierno. Recibe vida eterna, una transformación. Recibe por lo menos 33 cosas el mismo momento. Santificación, vaya, son muchas, en un mismo momento. Por eso, y sucede una vez y no vuelve a suceder nada, nunca más. O sea, lo recibe en ese momento. La habitación del Espíritu Santo dentro de él. La inclusión de esa persona en el cuerpo de Cristo, que es el bautismo. El sello que habla de la propiedad de Dios en ese momento. Entonces, la solución para la sanción del no creyente, vamos a dejarlo en una palabra que todos sabemos: salvación. Sucede una vez y para siempre. Miremos algunos textos acerca de eso. Usted puede añadir otra más: nueva vida en Cristo. Nueva vida en Cristo. Son muchas cosas las que recibimos. Así que el cristiano es totalmente beneficiado desde el momento que fue salvo. Este regalo, ¿cómo se llama? Salvación. Nunca se quita.
siempre va a permanecer allí. Por eso es que cuando no entendemos esto, surgen falsas doctrinas como el calvinismo o el hipercalvinismo, y sucede, aunque ellos no creen que la salvación se pierde, sí creen que algunos son elegidos, y hay algunas cosas ahí incorrectas como la expiación limitada, sabiendo que Cristo murió por todos. Pero hay otra falsa doctrina que es el arminianismo. Son los que creen que la salvación se pierde. Cuando ellos no entienden este concepto de lo que es la salvación o el remedio para el pecado del no salvo y el remedio para el pecado del salvo, y confunden estos dos tratos hacia estos dos grupos de personas, nace esta falsa doctrina. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Cuando hablamos de la salvación, entonces de la solución para la persona no salva, no regenerada, entonces el remedio es la salvación. Amén, hermanos, no hay otro remedio. Leemos, por ejemplo, en Romanos 8:1. Dice aquí, Romanos 8:1. Recuerde que el hombre está perdido. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de esa clase? Está perdido por corrupción. El hombre está podrido por dentro y está perdido por extravío. El hombre está separado de Dios. No olviden los conceptos pasados para poder avanzar. El hombre está, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si ve que hay dos verbos, buscar y salvar. Entonces la palabra buscar es la obra que Dios hizo al enviar al Señor Jesucristo y enviar a morir, fue a ser sepultado y resucitar, y luego preparar una iglesia, darle el Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio. Y alguien fue donde usted, alguien fue donde mí y me predicó el Evangelio. Ahí Dios me estaba buscando, me encontró. Yo me entendí el Evangelio, entendí que soy pecador, que voy camino al infierno, que la única solución es Cristo, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección, y yo respondí a través de la fe en Cristo. O arrepentimiento y fe, es lo mismo. No vamos a pelear por eso. Y arreglemos eso antes de que avancen por ahí. Todo aquel que cree es porque se ha arrepentido, y todo aquel que se arrepiente va a creer. Amén. Dejémoslo ahí, después atendemos eso un poco en la doctrina de salvación. Entonces, cuando una persona es salva, Cristo vino y nos buscó. No hay quien busque a Dios. ¿Sí quedó claro, no? Él me buscó, me salvó y arregló el otro asunto. Estoy perdido. La parte del extravío se solucionó porque Él vino y me buscó. Ya no estoy perdido, ahora soy hijo de Dios, soy oveja del redil, soy el pámpano de la vid, soy miembro de la familia de Dios, soy un hijo de Dios ahora por su gracia. Y ahora en la regeneración arregló el problema de que estoy perdido por corrupción. Me dio un nuevo corazón. Ahora soy una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En ese sentido nos da una nueva vida en Cristo. Romanos 8:1 dice la Biblia que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando alguien es salvo ya no tiene condenación, porque la condenación que merecía la recibió Cristo en la cruz del Calvario, y se ofrece una imputación y una sustitución. La imputación se ve desarrollada en un aspecto paralelo. Mi pecado o el pecado de nosotros los salvos fue imputado en Cristo, y la justicia, santidad plena de Cristo ha sido imputada en nosotros. Se hace ese traslado de cuenta, y ahora el que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la solución para el pecado del no regenerado es la salvación, esa justicia, esa imputación, esa santificación producida por la obra del Espíritu Santo. Y ahora Él fue el que en su carne juzgó el pecado, el castigo, y por eso nosotros somos salvos una vez y para siempre. No somos justificados dos veces, somos justificados una sola vez. Romanos 5:1, vamos desarrollando este tema. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, somos justificados, somos declarados justos por el tribunal de Dios desde el cielo por causa de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. La justicia de Dios demanda castigar el pecado. Por eso Cristo fue castigado. Eso lo desarrollamos en la clase anterior. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos curados. La palabra curados ahí no se refiere a enfermedades físicas, sino a lo que está hablando Isaías en el capítulo 1, acerca del pecado. Entonces hay una solución salvífica por causa de la obra de Cristo en la cruz. Qué bendito es nuestro Salvador. Qué gran salvación hemos recibido. Tenga razón que el escritor de los Hebreos en el capítulo 2 dice, una salvación tan grande. Es inmensa esa salvación. Por eso, entre más usted aprende acerca de esa salvación, más se va a enamorar de su Salvador, más le va a servir a su Salvador. Gálatas capítulo 5, en el verso 24, Gálatas 5, 24, dice la palabra de Dios aquí, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y ¿llegaron? Juan 5, 24. A ver, ayúdenme por favor. Pero los que son han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso es que no se puede de alguna manera confundir el remedio para el pecado para un inconverso y el remedio para el pecado de un salvo. Es muy distinto a eso. ¿Cuál es el remedio para el pecado del no regenerado? La salvación. Dentro de esa salvación, pues ya se sabe, ¿no? Hablemos de otro aspecto de la salvación. Quiero dejar primero el concepto bien desarrollado de la solución o el remedio, dejémoslo así, para el pecado del no salvo. Si usted no es salvo, ¿cómo sabe una persona que no es salva? Bueno, pues no tiene seguridad de su salvación, no sabe a dónde va el día que muera. Por ende practica el pecado, es esclavo del pecado, quiere soltarse del pecado y no puede. Está en el mundo, ama tanto el pecado, aunque es consciente de que el pecado le hace daño, lo ama tanto y rehúsa alejarse de él porque aunque quisiera no puede. ¿Acuerda? Que la persona está esclava del pecado. Por eso cuando una persona es salva es redimida. Este es otro concepto. ¿Acuerda? Estudiémoslo o leámoslo por lo menos una cita. Primera de Pedro capítulo 1. Cuando una persona es salva, el remedio para el pecado del no regenerado y la salvación, y dentro de esa salvación está la redención. Son conceptos que cada cristiano debe tener bien claro. Primera de Pedro 1, versículo número 19, versículo número 18. Dice, sabiendo que fuisteis, ¿lo tiene? Rescatados. Y tenemos que examinar el tiempo de los verbos. Fuisteis, ahí no dice, está siendo rescatado, como si fuera un proceso, no. Es un acto, es un hecho del pasado. Entonces, el cristiano fue rescatado una vez y para siempre, en el momento de la salvación. Entonces, fuisteis rescatados, ahí está esa palabra para redención, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, cuando una persona no está regenerada, Dios le redime. Y volvemos al mismo concepto de la perdición, porque cada vez que analizamos o queremos analizar cada concepto de la salvación, de la soteriología, siempre implican dos avenidas. Una, el problema del no salvo que está perdido en su corrupción, es decir, adentro, y está perdido por extravío afuera. Y se acuerda la ilustración que usamos para entender este concepto de que el hombre está perdido por corrupción. ¿Se acuerda? ¿Cuál era?
¿No se acuerda de la ilustración? Se la va a recordar. La carne. Fue a comprar una libra de carne para el almuerzo. Y esa libra de carne sucede que por cosas de la vida mandó al niño chiquito o a un estudiante del instituto y la carne se perdió. Y a la hora de fritar la carne está perdida. ¿Sí ve el concepto? Está perdida, no se encuentra. Así el hombre está perdido, destituido de la gloria de Dios. Como 3 días después les tocó ese día comer huevo frito. Como 3 días después empezó a oler a raro y encontraron la carne debajo del sofá. ¿Qué pasaría? ¿La encontraron? Pero ¿cómo estaba? Perdida. ¿Sí ve el otro concepto de perdida? Estaba podrida. Entonces, en ese sentido, el hombre está podrido. Génesis 6:5. Vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, que todo lo designio del corazón de ellos era continuamente el mal. Podrido como la carne podrida. Pero está separado de Dios, sin rumbo, está perdido también en un sentido de extravío. Entonces, cuando aplicamos el concepto de salvación, cuando Dios salva, Él vino a buscar extravío y a salvar corrupción. Siempre está ese doble avenida en el concepto de la salvación. Por eso es que una persona que diga que es salva, sí, arregló el problema de que no se encuentra, pero sigue en sus pecados, ahí hay un problema en el concepto de salvación. O que no tiene comunión unos con otros. Hay personas que están en el mundo, que están pecando, practicando el pecado, que no le están sirviendo a Dios y piensan que son salvas. Eso es una herejía terrible. La pregunta es: ¿de qué lo salvó? Si Él vino a buscar y a salvar, es una venida doble. Y cuando hablemos, entonces apliquemos el concepto de redención a la misma idea. Acá dice que Él nos rescató, es la palabra redención allí. ¿De qué? Versículo 18, ¿de qué? Nos rescató de una vana manera de vivir. ¿Qué aspecto está trabajando la redención de los dos aspectos del hombre perdido por extravío o por corrupción? ¿Extravío o corrupción? La redención aplica a que nos sacó de un estilo de vida vano, pecaminoso, malo. Entonces la redención trató allí el concepto de corrupción. ¿Sí lo vio claro? Porque ya no, ¿se acuerda que este hombre vivió desperdiciando sus bienes, viviendo perdidamente? ¿Recuerda Lucas? Perdidamente. Él nos rescató de esa vana manera de vivir, de trago, de borrachera, de fiestas. Nos rescató, es la redención. Pero por otro lado, en 1 Timoteo 2, en el versículo 6, habla del mismo concepto de redención, la misma palabra rescate, pero con respecto al extravío. Nos rescató, nos sacó de esa situación o de estar separados. Dice 1 Timoteo 2:6, el cual se nos dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sí lo vio claro? Si hablamos de ese mismo concepto, usando Mateo 7, usted va a mirar las dos avenidas de este pensamiento. Vamos rápido, hermano, para concluir con el remedio del pecado para el cristiano. Pero primero tiene que entenderse el remedio del pecado para el no regenerado, para el que no es salvo, para el que no ha nacido nuevo. Y ahí el religioso va a haber una gran diferencia. Cuando se profundiza en la escritura, el religioso va a quedar al descubierto, porque hoy en día, hoy viene a la iglesia bautista, mañana se va para la iglesia católica, pasado mañana para los testigos de Goku y así sucesivamente, sin regeneración. Un religioso más camino al infierno sin regeneración, sin salvación genuina. Entonces, cuando hablamos de Mateo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que la entran por ella, porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hablando al Señor Jesucristo de la salvación,
usa dos figuras, dos objetos o dos figuras, dejémoslo así, para referirse a este concepto de la salvación. ¿Cuáles son? Puerta y camino. ¿Sí las vieron o no? ¿Sí están aquí todavía? Puerta y camino. Ahí Cristo dice que la salvación es comparada con una puerta y un camino. Ahora, ¿quién es la puerta? Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Quién es el camino? Juan 14:6, yo soy el camino. Entonces, siempre la salvación encuentra un objeto, Cristo, siempre Cristo. Amén, hermanos, un Cristo. Pero encuentra dos avenidas de solución para el pecado: corrupción y extravío. Y hay una solución para eso, hablando de dos conceptos claros. Cuando hablamos de que el hombre está perdido por extravío, si está extraviado, está caminando por el extravío de esta vida, ¿cuál es la solución para ese extravío? Mirando las dos figuras, puerta o camino. Está extraviado, necesita una puerta de ingreso. Está perdido, necesita una puerta por donde entrar. Primero es la puerta, que es Cristo, y luego esa puerta lo lleva al camino, que transforma su vida. Camino habla del andar con Cristo. Entonces, si usamos conceptos teológicos, la puerta es la justificación y el camino es la regeneración. La puerta, que es la justificación, arregla el problema del extravío por el pecado, están destituidos de la gloria de Dios, y el camino arregla el problema de la corrupción que hay, dándonos un nuevo estilo de vida. Y lo concordamos, que si está usted metido en esto que estoy tratando de desarrollar, usted debe darle gloria a Dios en su corazón, porque la redención lo mismo. Entonces, la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, es un acto legal que se hace en el cielo. Y en la puerta, le hago una pregunta: ¿si usted se ha entrado por esa puerta? ¿Cómo sabe un individuo que ha entrado por la puerta que se llama Jesucristo? Por la clase de camino que lleva. Es sencillito. Hay personas que piensan que han entrado por la puerta, que es Cristo. Y Cristo, ay, Dios está conmigo. Ayer había un vicioso allí, le prediqué, oré por él y mi deseo es que él se convierta. Dice que Dios está con él y que él cree en Cristo y es bazuquero. Entonces el concepto del camino ancho y el camino angosto se pierde aquí aplicándolo a ese individuo. Entonces, ¿cómo sabe que usted entró por el camino, por la puerta angosta? Porque anda por el camino angosto. Es una vida diferente, es una vida santa, es una vida pura, es una vida alejada del pecado, de la inmundicia. Leamos otra vez Mateo 7, 13 y 14 y ahora usted lo va a entender diferente, se lo aseguro. Si lo leemos bien: entrad, un imperativo, por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha la puerta, o sea, el mundo, todos entraron por ahí. Espacioso el camino, el pecado, el licor, la inmundicia, el adulterio, la fornicación, etcétera, que lleva a la perdición. Ahí está la palabra perdición claramente. Y muchos son los que entran por ella. Versículo 14: porque estrecha la puerta, se llama Cristo, angosto el camino, que también es Cristo, que lleva a la vida, a la salvación. Y mire, pocos son los que la hallan. Y aquí queremos ser bien objetivos. ¿Es usted salvo? Entonces, ¿qué hace viviendo un camino ancho? Fiestas, música mundana, licor, cigarros, adulterios, fornicaciones, mentiras, inmundicias. Necesita hoy entrar por la puerta que se llama Cristo. Yo soy la puerta, dijo él, el que por mí entrare será salvo. Entonces, aquí está el camino de la justificación, Romanos 5:1, póngalo ahí si está haciendo un bosquejo. Pero,
La puerta es Cristo, es la justificación, apúntelo ahí, la puerta es Cristo, Romanos 5:1. Pero un versículo sobre el camino. Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3:5, me quedan unos minutos para desarrollar el remedio del pecado para el cristiano. Romanos, ¿qué les dije yo? Tito capítulo 3, versículo 5, ahí está el concepto de sotería. Nos salvó. Y lo aclara, no por obras, como enseña la falsa doctrina, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice aquí el lavamiento de la regeneración. Entonces la justificación arregla el problema del extravío, ¿sí o no? Los trae a él. Y la regeneración es una obra en el corazón de ese individuo, y entonces esa persona es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces esa persona tiene una nueva naturaleza, tiene el Espíritu Santo dentro de él, ahora entiende la Biblia, y la Biblia se convierte como su fuente de alimentación, de fortaleza. Tiene la oración donde él echa toda su ansiedad, donde viene a confesar sus pecados. Tiene una iglesia donde hay comunión unos con otros y son alentados, fortalecidos al amor y a las buenas obras. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Qué más queremos? Estamos completos en Cristo, Colosenses 2. Entonces la solución, el remedio para el pecado es la salvación. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Amén. Ahora, ¿qué entonces con el cristiano? Si el cristiano ya, hermano, un cristiano, leamos este texto aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, porque aquí es donde muchos erran. Aquí está el problema de muchos cristianos, y esta parte es supremamente fundamental para que usted entienda el cristianismo bíblico. Entienda, mucha atención. Versículo 8. Si decimos, ¿quién está hablando aquí? Juan. Algunos piensan que Juan fue impecable y lo canonizaron. No, eso es falso. Él dice, si decimos que no tenemos pecado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Juan era salvo? Sí, pero habla de una experiencia con el pecado. Entonces, llegar a ser cristiano no exime a nadie de pecar, ni, decir que nosotros somos eximidos del pecado, o las dos avenidas de este pensamiento: pensar que el cristiano nunca peca. Eso es falso. Y lo contrario, el libertinaje. Pensar que el cristiano, entonces, porque es salvo, practica el pecado, eso es incorrecto. Cuando vemos aquí estas dos avenidas de pensamiento, se llama perfeccionismo falso. Pensar que el cristiano nunca peca, eso es falso. O por el otro lado, lo que se ha llamado el antinomianismo, pensar en el libertinaje. Esas dos cosas son falsas y la atiende Primera de Juan. La primera del libertinaje está en Primera de Juan 3, versículo 8. Dice aquí, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, el libertinaje se destruye aquí. Pero si 1 Juan 2:1, nuevamente estamos estudiando la Biblia, estamos en una escuela dominical. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, bote eso. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Antes de intervenir en el remedio para el pecado del cristiano, tenemos que mirar algunas no más, porque después vamos a ser más exhaustivos, algunas sanciones por los pecados del cristiano. Recuerde que el cristiano ya no tiene condenación. ¿Por qué? Ya no hay condenación porque hemos sido justificados. La justicia de Cristo se aplicó a nosotros y la justicia que manda castigar el pecado de nosotros se castigó en el precioso Salvador. Entonces ya no hay condenación. Amén. Por lo tanto, cuando el cristiano peca, no necesita ser justificado nuevamente porque ya fue justificado. Por eso el trato de Dios, el remedio del pecado para el no cristiano es totalmente diferente. Porque ya no necesitamos nacer de nuevo, porque ya nacimos de nuevo. Entonces tenemos que estudiar bien eso. Cuando no se entiende ese concepto y caen en la trampa de los arminianos, no, pecó, perdió la salvación. Por lo tanto tiene que volver a justificación, regeneración, redención, y eso es falso. Porque para que eso sucediera, mis queridos hermanos, ¿qué debería hacer Dios? Le voy a enseñar esto con un pasaje de la palabra de Dios, Hebreos 6. Si ese concepto fuera correcto, por eso es que el trato del pecado con el no regenerado, el no cristiano, y con el cristiano, Dios lo muestra claramente de una manera diferente. Por eso cuando usted ve que el cristiano no se compromete con Dios, es salvo. Supongamos que es salvo y peca, no va a progresar en su vida. Y ya lo miramos, eso se llama la disciplina versus la retribución. La disciplina es para quién? La disciplina por el pecado es para quién? Para los cristianos. Si es una manifestación del amor de Dios, pero la retribución es para el no cristiano y es una manifestación de la justicia de Dios. Entonces, ¿es usted hijo de Dios o no es hijo de Dios? Porque si es hijo de Dios, Dios le disciplina, por eso usted no va a avanzar en su vida, ni en sus finanzas, ni en su hogar, ni en nada. Y va a estar peleando contra la marea, va a estar nadando en contra de la corriente en este mundo y no va a prosperar en nada mientras que usted siga sin compromiso, con la Biblia, si usted no tiene una vida de oración, un caminar con el Señor, un servicio, una fidelidad a Dios en su iglesia, etcétera, etcétera. Dios lo va a disciplinar porque Dios es el que ama disciplina, eso quedó claro. Pero no hay condenación porque ya fuimos salvos. Somos hijos de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de la vida de un cristiano. Después de Hechos capítulo 2, donde vino el Pentecostés, de ahí en adelante el Espíritu Santo vino para quedarse en la vida de un genuino creyente. Ya lo estudiamos el jueves, ¿recuerda? No se va del creyente. Entonces, cuando un creyente peca, ¿qué pierde? Muy bien, número 1, comunión. Primera de Juan 1:3. Pero mire, estamos atendiendo Hebreos 6. Espera un momento. No nos vayamos para allá. ¿Qué pasaría entonces cuando un cristiano peca y pensar falsamente o una doctrina incorrecta que el cristiano genuino, estoy hablando de alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha recibido por lo menos esos 33 regalos en la salvación? Si quiere saber cuáles son los 33 regalos, téngame paciencia, tenemos todavía un año para seguir estudiando esto. Pero esa persona, si perdiera la salvación, entonces sí se debería aplicar el remedio del pecado para ese cristiano que perdió la salvación. Debería nacer de nuevo, debería ser redimido otra vez, debería ser justificado, debería, como perdió el bautismo del Espíritu Santo, entonces toca volverlo a bautizar o a incluir en el cuerpo de Cristo. Perdió el sello, entonces toca volverlo a sellar. ¿Entiende? Si eso sucediera, ¿sabe qué tendría que suceder? Lo siguiente. Hebreos 6. Rápidamente, para irlo bien objetivo aquí. Y recayeron, ahí está, pecaron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Qué tienen que hacer? Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Entonces, para que ese plan redentivo se aplicara nuevamente
a un cristiano que perdió la salvación, entonces se tendría que Cristo volver a estar en la Virgen María, volver a nacer, volver a crecer, volver a ir al Getsemaní, a la cruz, volver a ser sepultado y resucitar. Y supongamos que mientras que él está haciendo, otro cristiano peca, otra vez. Y mientras que él está haciendo, otro cristiano peca, otra vez. Ni es lógico, ni es bíblico, ni es teológico. No se puede perder la salvación cuando alguien es salvo genuinamente. Ese fue el problema de los seguidores de Arminio. ¿Quiénes son los arminianos hoy en día? Pentecostales, adventistas, carismáticos. Ellos son los seguidores de Arminio hoy en día, que creen que la salvación se pierde. Entonces, con ese concepto tenemos que entender que la salvación no se pierde. Pero ¿qué pierde el cristiano? ¿Perderá algo el cristiano cuando peca? Por supuesto. Claro, ahí está el concepto de hijo. Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. ¿Ahora entiende por qué su vida no progresa? ¿Lo entendió, cristiano? Ahora, ¿por qué nosotros los que queremos queremos agradar a Dios, tenemos por decirlo así, un deseo por servir a Dios? Porque en obedecer a Dios hay bendición, una promoción, un ánimo, porque todo te saldrá bien. Josué 1:8. La palabra de Dios, al obedecerla, trae bendición. Primero, la primera sanción para un creyente que peca. Ahora, revisemos ideas, conceptos. ¿Cuál es la sanción para el no creyente? Por el pecado. El infierno eternamente y para siempre. Amén. Y detrás de eso algunas retribuciones más, etcétera. Pero dejémoslo ahí, porque ya lo estudiamos. ¿Cuál es la sanción por los pecados para un creyente? Número 1, 1 Juan 1:3. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué pierde? Comunión. Comunión con Dios. O sea, el concepto teológico no es perder comunión. Se interrumpe. Porque si se perdiera la comunión, se pierde la salvación. Es simplemente conceptos. Son conceptos que se tienen acá. Hay una interrupción de la comunión. Por eso es que usted ya no quiere orar. El momento que cristiano no disfrute la oración, ahí hay una retribución, hay una sanción, porque ya no está experimentando. ¿No dice la Biblia que hay delicias a su diestra para siempre? Claro, en su presencia hay plenitud de gozo. Deme un cristiano que no ora y es un cristiano que tiene una cantidad de cochinera, de pecado ahí. El momento más peligroso para un cristiano es cuando no quiere orar, y es el momento más importante para el diablo, porque está listo para ser atacado y para ser destruido. El diablo no puede robarle su salvación, pero sí puede destruir y hacer de su vida un infierno en esta tierra. Entonces pierde la comunión, versículo 6, que es el versículo 7 que estamos estudiando, 6 y 7 de 1 Juan 1. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Mire lo que está hablando Juan aquí. El remedio para el pecado del cristiano no es una regeneración, no es una justificación, no es una redención, no. Ahorita ya le vamos a decir cuál es el remedio. Entonces, después de mirar cuáles son las sanciones, pierde la comunión. ¿Qué otra cosa pierde el cristiano? Juan 15:11. Juan 15:11. Entonces, primero la interrupción de la comunión. No hay algo más hermoso
que estar en comunión con Dios. Y eso se evidencia cuando tenemos comunión unos con otros. Deme un problema de un hermano que tiene problema con otro hermano y la raíz es que no tiene comunión con Dios y esa comunión se interrumpió por causa de pecado que está oculto. Es fácil saber cómo andan los hermanos hoy en día con Dios. ¿Cómo anda usted con su esposa? Cuando la Biblia habla del esposo hacia la esposa, dice que estar mal con la esposa es estar mal con Dios. Lo enseña 1 Pedro 3, versículo 7. Sus oraciones son estorbosas. Pastor, yo estoy bien con Dios, usted no me puede juzgar. ¿Cómo está con su esposa? Con esa vieja bruja ni está mal con Dios. Y viceversa, hermanita, porque ahí dice asimismo. Es un versículo que une el versículo 1 del versículo 6, del versículo 6, versículo 7, lo uno y lo pone en viceversa. Asimismo como funciona con la mujer, asimismo funciona con el hombre y se voltea a la misma vez, porque ese asimismo de 1 Pedro 3 lo hace ver, entender así. Entonces la comunión según 1 Juan 1:3 que yo tengo con Dios es evidente de la comunión que yo tengo con este hermanito que está aquí, con esta hermanita que está aquí, con esta hermanita que es mi suegra que está aquí. La comunión que yo tenga horizontal evidencia mi comunión vertical. No diga que usted está bien con Dios cuando no está bien con el hermanito y la hermanita que está por ahí. No diga eso. Hoy tiene que arreglar eso porque usted va a perder. Hay una sanción, es la interrupción de la comunión. Cuando usted no paga el recibo del gas a tiempo, 2 sanciones por lo menos. 1, le cortan el gas y 2, le cobran. Usando esa ilustración, cuando usted pega contra Dios tiene muchas sanciones. Primera, se interrumpe la comunión con Dios y se va a evidenciar porque se interrumpe la comunión con los otros hermanos. Y imagínense, no tengo comunión con Dios. ¿De qué vale esa vida cristiana, hermano? Dios no me va a responder. Sálvame que perezco. Ya no sé, usted perdió la comunión conmigo. Comunión con Dios es un privilegio de ser cristianos, porque Dios no oye a pecadores, lo enseña la Biblia. Hablar con Dios y tener esa comunión, koinonía, esa amistad. Estaban juzgando a Job, era un juzgamiento. Vuélvete con la amistad a tu Dios. Ahora, esa verdad es aplicable a los que de verdad están mal. Job no estaba mal, pero podemos agarrar ahí del libro de Job. Vuelve con amistad con Dios y tendrás plata en abundancia. ¿No le gusta ese versículo? A mí sí. Cuando vemos aquí en Juan capítulo 15 versículo 11, rápidamente me quedan unos minutos nomás, regáleme 3 minutos para terminar con esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gozo, subráyelo ahí, Salmo 51:12. David pecó, Salmo 51:12, y él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Cuál es la sanción para el cristiano que peca? Pérdida de gozo, pérdida de comunión. ¿Quedó claro ahí? Amén. La oración es interrumpida. La Biblia dice en el Salmo 66:18, apúntelo nomás: en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría hoy escuchado. Entonces, pérdida de comunión, pérdida de gozo. El pecado trae una falta de confianza en la oración. Y peor aún, si el creyente peca habitualmente y no se arrepiente, Dios le puede castigar. Ya lo miramos con la muerte. Ya lo miramos, ¿no? 1 Corintios 11:30, hablando de los que tomaban la cena del Señor indignamente. Hermano, hoy tenemos cena del Señor. No le dé miedo, arregle las cosas con Dios. Dele miedo al juicio del tribunal de Cristo para todo cristiano. No es para condenación, pero sí hay un juicio ahí. Van a examinar nuestras obras, sean buenas o sean malas, mientras que estamos en este cuerpo. Venga esta tarde a tomar la cena del Señor. Si usted es miembro de la iglesia, venga a tomar la cena del Señor. A los que tomaron la cena del Señor indignamente, Dios los mató. Hay una palabra, un eufemismo: algunos duermen. 1 Corintios 11:30. Y cuando esa persona
se niega a arrepentirse, hay una excomunión. Hay una excomunión de la iglesia. Mateo 18:7 dice: tenlo por gentil y publicano. Mateo 18:17, perdón. Tenlo por gentil y publicano. 1 Corintios 5: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces hay una excomunión y por supuesto pues la muerte, ¿no? Y este versículo leámoslo, 1 Juan 5:16. Cuando un cristiano sigue pecando deliberadamente, si es verdaderamente cristiano, estoy hablando el remedio del pecado para el cristiano genuino. Pastor, le está deseando la muerte. Estamos estudiando la Biblia, por favor. El inconverso también se va a morir. Lo peor es que él se va a morir y va a ir al infierno. El cristiano que peca deliberadamente y pasando un proceso de misericordia, de trato de Dios con esta persona y no se arrepiente, entonces Dios lo mata, pero lo lleva a la presencia de Dios. Por eso dice duermen, que es un eufemismo para aplicarse a los salvos. El inconverso no va a dormir, va a ir a condenación eterna, al fuego eterno. Primera de Juan 5, por eso Juan habla esto en el versículo 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado, primera de Juan 5:16, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida. Tremendo esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre el pecado de muerte y el pecado de no muerte? La religión clasifica pecados. ¡Ay! Los pecados veniales. No, nada de eso. Todo pecado delante de Dios es igual. ¿Qué diferencia hay aquí entre el pecado de muerte y el pecado de no muerte? El pecado de no muerte es el pecado que usted está dispuesto a arrepentirse. ¿Se acuerda cuando Natán le dijo a David cuando había pecado: ese hombre eres tú? ¿Qué hizo él? Inmediatamente: he pecado. Se arrepintió, ¿recuerda? Y Dios no lo mató a él. Mató a su hijo, pero a él no lo mató ahí inmediatamente. Ese es el pecado de no muerte. El pecado de muerte es aquel que, hermano, está pecando. Arrepiéntase. No quiero. Aléjese de esa mujer. No quiero. Arrepiéntase de esa fornicación. No quiero. Eso es su problema. Se hace lo que dice Mateo 18, que le tiene paciencia para que él pueda arreglar cosas. Pero si no, llámelo a solas, 2 o 3, dilo a la iglesia, y ya Dios se encargará de él. Pero la Biblia dice que es un pecado de muerte. Esa es la diferencia. Puede ser cualquiera, mentiroso, cualquier pecado. 613 mandamientos de la ley de Dios, cualquier pecado que él no quiera arrepentir. Por eso cada vez que usted viene a la iglesia, viene con un deseo de arrepentirse. Porque si usted viene a la iglesia y no quiere cambiar, o por lo menos pedirle a Dios: Señor, yo quiero cambiar. El querer, por lo menos, Filipenses 2:13. Ya el Espíritu Santo va a añadir el hacer. Con esa actitud Dios lo va a bendecir, y es un pecado de no muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué dice Dios? 1 Juan 1:9. Ahí terminamos para darle comienzo al próximo domingo. 1 Juan. Si usted mira aquí, hermano, claramente el remedio para el cristiano es diferente para el remedio del no cristiano. El no cristiano, el remedio, ¿cuál es? La salvación. Y para el cristiano, si ya somos salvos, ¿tenemos que volver a nacer de nuevo? No. Hay cosas que se perdieron, ¿se acuerda? El gozo, la comunión, el disfrute de la oración, etcétera. Hay cosas, bendiciones, y podemos avanzar más. Pero aquí dice, 1 Juan 1:8 al 10, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nunca aplique estos dos versículos a alguien no salvo. Eso es únicamente para el cristiano. Entonces, hay dos cosas que se tienen que se piden aquí. Es limpieza y perdón. Y de eso lo voy a explicar más adelante. Sí, limpieza
y perdón. No necesita no necesita limpieza y perdón produce santificación. No necesita regeneración, no necesita redención, no necesita nacer de nuevo. Necesita dos cosas: limpieza y perdón, para recuperar el gozo, para recuperar la comunión y poder ver la bendición realmente de Dios en su vida. Entonces, el cristiano debe aprender a confesar pecados. La solución es confesar. ¿Y cómo Dios nos limpia y nos perdona? En base de una gran verdad que queda ahí la puerta abierta para lo que vamos a estudiar el próximo domingo. 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Le voy a explicar entonces cómo funciona la sangre de Cristo en su vida. Y no es un agüero. La sangre de Cristo no tiene poder como un agüero. No. Es desde el Antiguo Testamento tienen que ver con el pecado. Y le voy a enseñar cómo se usa correctamente. No es que usted va en el carro y hubo un derrumbe, la sangre de Cristo. No, eso no es un amuleto. Eso es blasfemia, eso es pecado, eso es brujería. No, necesitamos el remedio para el cristiano es la confesión de sus pecados, donde la sangre de Cristo se va a aplicar para limpiar. Oh, si el cristiano entendiera eso. Un recién convertido batalla mucho en entender esta verdad. Y está ahí, claro, en la lucha. Ni salvo soy. ¿Sí? El diablo le va, ni salvo soy. Y a otro, por el otro lado, está el no salvo, que se acostumbró a una religión. Yo sí soy salvo. Ya Dios me perdonó. Igual, voy a pecar esta noche, me voy a emborrachar. Yo sé que la sangre de Cristo me limpia. ¿Sí? Esos dos. Estamos hablando con un inconverso ahí. Entonces son una línea muy delgadita que vamos a intentar arreglar. Hemos estado hablando acerca del remedio para el pecado. ¿Qué clase de remedio necesita usted esta mañana? ¿Para el no salvo o para el salvo? Yo no lo sé. Usted lo debe saber. Si usted no ha nacido de nuevo, la solución para usted es la salvación. Si usted es salvo, la solución para usted también hoy, porque no hay quien diga que no ha pecado, necesita hoy confesar pecados. Sea lo que sea la situación, todo mundo con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, hablando con el Dios de los cielos. Señor, ayúdanos. Gracias por el remedio para el pecado. Y es mi Señor Jesucristo derramando su sangre en aquella cruz. Gracias, Señor, por tu obra que salva al pecador del infierno y que nos salva a nosotros, Señor, del castigo, de la disciplina. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestra frialdad espiritual. Perdona nuestra falta de compromiso. Perdónanos, Señor, las veces que estamos de alguna manera menospreciando la Biblia, menospreciando la iglesia, menospreciando la oración por las cosas de este mundo. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. ¿Cuántos dirán esta mañana: Dios me ha hablado y necesito ponerme a cuentas con Dios, necesito estar bien con Dios? ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Si hay alguien aquí que no tiene la seguridad de su salvación y el problema suyo es que necesita a Cristo, necesita ser regenerado, ahí donde está, nadie le va a ver, nadie le va a escuchar excepto solamente mi Dios. Confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios le levantó de los muertos y será salvo. Dígale a Dios: Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo. Pido que salves mi alma. No quiero ir al infierno. Hoy creo que Jesús es el Señor. Hoy creo que Él murió por mí en la cruz, que fue sepultado y resucitó para darme la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén y amén.